La cuenta de _Blue o Yacht, la compañía de yates del episodio en Yehu, publicó un Reels en Instagram para celebrar el primer aniversario de Are You Sure?, donde a un yate le colocaron banners de Jikook. Incluso están respondiendo a los comentarios de los fans, y en uno de ellos la compañía de yates dice que el Jikook merece ser amado. Ellos merecen ser amados. Ahora hablemos de un tema que realmente creí que iba a parar con los días, pero sigue causando muchas críticas. Y es que incluso en videos no paran los comentarios de las fans de Taekook diciendo en burla que el Jikook acabó, mientras que fans del Jikook dicen tristes que el Jikook se terminó. ¿Y todo por qué? Porque Jimin hace unos días subió unas fotos a Instagram donde lo vemos disfrutando de una comida con los miembros, todos menos Jin y Jungkook. La ausencia de Jin, todos saben que es porque sigue en su servicio militar, pero falta Jungkook, quien ya había regresado a Los Ángeles hace unos días. Bueno, claramente Jungkook no está, y no es que se haya peleado con Jimin, y por eso Jimin no subió una foto con él, ya que incluso J-Hope subió un video a su historia de Instagram donde aparecen todos los miembros menos Jungkook. Lo que nos da a entender que quizás Jungkook viajó nuevamente. Y claro, ustedes se preguntarán, ¿a dónde? Pues lo más probable es que a Japón, porque como sabemos aún tiene ese evento pendiente de Calvin Klein, o quizás tenía una grabación pendiente dentro de Los Ángeles. La verdad, no lo sabemos. Pero lo que me sorprende es como los mismos fans del Jikook creen que el Jikook se distanció por una razón tan pequeña como esa. La verdad es increíble, porque el Jikook ha mostrado a lo largo de los años una conexión que va más allá de una simple fotografía juntos. No siempre se necesita una imagen para confirmar un vínculo, porque lo que ellos han compartido ha sido visible en gestos, en miradas, en detalles sutiles que no se borran con la distancia física. La forma en que se han cuidado mutuamente, el respeto y la confianza que han construido, no desaparece por un momento en el que no coinciden frente a una cámara. Quizás no lo vemos en público todos los días, pero eso no significa que no exista. A veces las conexiones más profundas se mantienen en silencio, lejos de la vista de todos, y eso no las hace menos reales. En el Jikook siempre ha habido esa sensación de complicidad, de apoyo incondicional, de presencia invisible pero constante. Aunque hoy no aparezcan en la misma foto, no podemos olvidar que han pasado juntos por etapas que fortalecen un lazo. Lo que transmiten cuando están juntos no se fabrica ni se finge, y precisamente por eso un instante de ausencia no puede definir lo que son. El Jikook sigue siendo, más allá de las imágenes y las apariencias, un lazo que se siente genuino y sincero. Otro punto importante es que Jungkook está recibiendo mucho odio por un video que subió Taehyung, en el que supuestamente está sentado en las piernas de Jungkook, lo cual no es cierto. En realidad, Taehyung está sentado en el extremo, no sobre las piernas de Jungkook. Y es casi imposible que sea así, porque Jungkook tiene un computador encima de sus piernas. Esto ni siquiera necesita mucha explicación, pero parece que la confusión ha generado muchos comentarios negativos. Ese video desató una ola de odio hacia Jungkook, con mensajes como «no merece a Jimin»,
Jungkook apoya el hate a Jimin, Jungkook no valora a Jimin, y otras cosas ridículas que carecen de fundamento. En primer lugar, ¿quién subió el video? Porque claramente no fue Jungkook. Él no controla las redes sociales ni lo que se publica, y eso es algo que debemos tener muy en cuenta. No quiero decir que Taehyung merezca críticas, porque al final del día también es su decisión compartir ese contenido. Nosotros, como fans, tenemos que entender los límites y respetar su privacidad. Yo creo en el Jikook, en lo que me transmiten sus miradas, sus acciones y los momentos que comparten juntos. Pero la realidad es que no hay una confirmación oficial, y mientras tanto, solo podemos especular. Entiendo perfectamente que muchas personas rechacen a las fans tóxicas que atacan, inventan y mienten, pero ¿por qué dirigir ese odio hacia los artistas? ¿Qué les hicieron ellos? Todos merecen respeto. Si amas al Jikook, entonces tienes que respetar a ambos, tanto a Jimin como a Jungkook. El Jikook no es uno solo, son dos personas que comparten un vínculo especial. Hay algo delicado y hermoso en la forma en que se conectan, una sutil intimidad que se revela en pequeños gestos, en miradas que parecen decir más que 1000 palabras. Esa conexión es única y valiosa, y merece ser cuidada con respeto y cariño, sin dañarlos con críticas infundadas o malentendidos. Al final, el Jikook es la suma de dos almas que se entienden en silencio, y que, aunque a veces no estén juntos en público, mantienen un lazo que no se puede romper tan fácilmente.